Bueno, pues le quiero informar que las autoridades en México dieron a conocer de la detención de otro exfuncionario de seguridad pública en lo que son los tiempos de la presidencia de Felipe Calderón. Le quiero informar, por cierto, que se trata en este caso de Luis Cárdenas y esta fue la información que entregó la autoridad. Se trata de Luis Cárdenas Palomino, exdirector general de investigación policial, mano derecha de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, quien se encuentra preso en Estados Unidos. Cárdenas Palomino fue detenido la madrugada del lunes en un operativo en el municipio de Naucalpan, Estado de México, por presuntos actos de tortura contra supuestos secuestradores en el año 2012. CNN no ha podido confirmar si Cárdenas Palomino cuenta ya con defensa legal. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió así esta mañana al caso. Era el segundo de García Luna. Y pues tenía una investigación abierta en la Fiscalía y se le detuvo porque ya no hay impunidad. Y eso pues ayuda mucho. Por eso mi seguridad de que vamos a ir serenando al país, se va a seguir pacificando a México poco a poco. En México hay paz, hay tranquilidad y hay gobernabilidad. Y vamos a continuar haciendo nuestro trabajo. Bueno, pero poco tiempo le duró, digamos que toda esta descripción del ambiente que se está viviendo en México, porque también en esta misma conferencia el presidente tuvo que repetir una y otra vez que él tiene otros datos en cuanto a homicidios y también al número de fallecidos por la pandemia de COVID-19. Y tuvo que defenderse porque fue cuestionado repetidamente por el periodista Jorge Ramos, quien llegó a la conferencia diaria de las mañanas del presidente de México. De hecho, se defendió también al decir que él no vive en una burbuja cuando así lo sugirió el periodista. Dijo López Obrador que hay dificultad para reducir como quisiera los delitos de homicidio, pero que sí se ha contenido su crecimiento, que incluso dice hay disminución marginal. También agregó que antes el manejo de la seguridad estaba a cargo de la delincuencia. Aseguró el presidente que ya no hay masacres en el país, sino que hay enfrentamientos entre bandas. Eso es justamente las ideas que estuvo compartiendo en este intercambio que duró bastante, por cierto, con el periodista Jorge Ramos. Y esta mañana, bueno, llegó a esta redacción, mejor dicho, María Elena Morera. Ella es presidenta de la organización Causa en Común. Me da gusto saludarte, María Elena. Y bueno, preguntarte si tú tienes otros datos, porque la situación de homicidios en México es lo que quisiera que nos plantearas en cuanto a los números primero, cuando ya estamos hablando de que los números del Secretariado Ejecutivo dicen que a casi 3 años del gobierno del presidente López Obrador, pues las cifras están cercanas 3/4 partes a los 125,000 homicidios de los 6 años de Enrique Peña Nieto. Así es, mira, primero buenas tardes y muchas gracias por la invitación a tu programa. No es verdad que las cifras estén bajando, no es verdad que estemos bien y no es verdad que ya no haya masacres. Te pondría solamente un dato. La semana pasada tuvimos varias masacres y con ellas 57 personas muertas. Entre personas crucificadas, policías muertos, personas acribilladas, quienes están mandando, desgraciadamente, en muchas regiones del país son los criminales. Es que, María Elena, no es difícil desmentir a un presidente con los hechos que se han dado tan solo en los últimos fines de semana, cuando estamos hablando, por ejemplo, de Reynosa, cuando estamos hablando, yo estaba revisando las cifras de los últimos fines de semana, 19 de junio, Reynosa, Tamaulipas, 19 víctimas mortales, además ciudadanos inocentes, por cierto. Una semana después en Zacatecas, 18 personas muertas, por lo menos a nivel oficial, en los límites de Nayarit y Jalisco, y no sumo otros estados para dejarte a ti complementar. Así es, mira, también fue en Tabasco, también en Guanajuato. La violencia, desde luego, se está exacerbando en Zacatecas y en San Luis Potosí.
Entonces, sigue habiendo masacres. El presidente creo que debería de aceptar la realidad que estamos viviendo todos los mexicanos, porque al parecer en Palacio Nacional hay una realidad distinta. Si no logramos que el presidente acepte que su no estrategia no está sirviendo, difícilmente vamos a tener buenos resultados. Nosotros en Causa en Común analizamos el plan sectorial de desarrollo, que es el que da como el marco lógico a la estrategia de seguridad. Este se hizo en 2019 y si ustedes lo leen o pueden consultar los datos en la página de Causa en Común, se van a dar cuenta que no existe la estrategia. Todo lo que ahí se dice son una serie de pensamientos ideológicos, pero no hay estrategia, no hay plan, no hay indicadores. Entonces, si partimos de esto, y lo único que ponen como estrategia es la Guardia Nacional, que al final pues no es una estrategia, es un instrumento. Entonces, entonces entiendes por qué es que México no avanza, ¿no? Porque si bien tiene razón el presidente que los números se han mantenido, pero se están manteniendo en números tan altos que es como si dijeras, voy bien porque sigo manteniendo al paciente en coma. Exactamente, exactamente. ¿Qué es lo que dirías tú que ha fallado? ¿Desde arriba el reconocimiento del presidente y el cambio de estrategia o a nivel municipal y estatal que se está dejando hacer? ¿Cómo lo describes la causa toral de esta situación? Mira, yo creo que porque no hay una estrategia definida por parte del gobierno federal y tampoco no se les ha exigido a los gobiernos locales que hagan su parte. Nosotros tenemos un sistema nacional de seguridad pública donde están integrados todos los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. A través de una instancia de este sistema es donde se manda toda la información, pero el gobierno federal tiene que estar pendiente de lo que están mandando los estados y los municipios. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta y lo hemos dicho ya en varias ocasiones, que no es solamente que los mexicanos no denunciamos, porque también ahí tenemos un problema del que cuando tú gustes podemos hablar, sino que también en los estados están manipulando las cifras, así las mandan al gobierno federal y el gobierno federal no tiene la precaución de auditar estas cifras y de exigir que no manden cifras que no tienen que ver realmente con lo que nos está sucediendo en México. Y te voy a dar algunos casos. Por ejemplo, en Tamaulipas dicen que durante de enero a mayo de este año no han tenido un solo feminicidio, cuando es una de las entidades más violentas. Michoacán, Sinaloa y Zacatecas reportan el mismo número de feminicidios de enero a mayo que lo que reportaron el año pasado de enero a mayo, lo cual tampoco no es creíble. Tlaxcala y Campeche, que son de los lugares más violentos para las mujeres, sobre todo Tlaxcala, presenta solamente 14 casos de violencia familiar. Ya, sí, hay que darle más tiempo a este tema y llama la atención además que el presidente hable de que se está pacificando al país cuando se hace referencia en su propia declaración a un exfuncionario detenido con orden de extradición, por cierto, pero de la época de Felipe Calderón y no de la época y los tiempos de Andrés Manuel López Obrador. Gracias, María Elena Morera, por esta oportunidad de hablar contigo. Con mucho gusto, siempre estamos abiertos a hablar con todos los medios de comunicación porque es la forma como podemos potenciar nuestra voz y exigir a nuestras autoridades que hagan lo que les toca. Gracias, María Elena Morera.